hace unas semanas atrás le dimos la bienvenida a la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Católica de Valparaíso, y como tenemos a los amigos del IFOP, que usted le puso, amiga mía, los guardianes del océano de nuestros mares, los amigos de la Escuela de Ingeniería Bioquímica les pusimos algo así como los guardianes del medio ambiente, porque siempre con proyectos, con estudios innovadores, a propósito además de lo que es la COP 26, y que se está realizando a nivel internacional. El tema del medio ambiente ha estado muy en boga, es un tema muy importante. Sabemos que todos los profesionales que se dedican a esta área desarrollan procesos productivos, ayudan a descontaminar, a recuperar también muchas veces productos de descarte. Y para conversar sobre el tema principalmente del medio ambiente, hoy tenemos invitado a Álvaro Torres Aravena. Él es ingeniero ambiental de la Universidad de la Frontera de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Biotecnología de la Universidad de la Frontera, doctor en Ciencias de Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera de Chile. El año 2019 se integró a la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y su rol está enfocado principalmente en la investigación en el área de la biotecnología ambiental y la docencia, y con él vamos a conversar hoy día un interesante tema. ¿Cómo estás? Bienvenido, Álvaro, a tu tarde en la Congreso. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Vania, bienvenida, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros, y como te contábamos, yo les puse algo así como los guardianes del medio ambiente, porque sé que siempre ustedes están en temas de investigación, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y hoy día vamos a hablar sobre un tema muy, muy interesante. Vamos a conversar sobre el uso de bacterias para eliminar metales pesados del agua, y Álvaro es uno de los principales investigadores en esta área. Álvaro, cuéntanos en qué consiste y cómo esta investigación puede ayudar, sobre todo hoy día, en aguas tan contaminadas. Sí, mira, lo primero decir que, bueno, es conocido por todos, ¿no es cierto?, que el agua es un recurso que cobra un valor inimaginable. Ya hoy en día todos conocemos, ¿no es cierto?, de la escasez hídrica que tenemos, ¿no es cierto? Sabemos que nuestro país tiene una situación muy dispar, ¿no es cierto? El norte y la zona central tenemos un balance hídrico negativo, o sea, hay mucha más demanda del agua que la oferta, a diferencia de lo que vivimos en el sur, ¿no es cierto? De todos modos, la sequía, ¿no es cierto?, es un tema que ya está aquí instalado, y las formas de utilizar el agua son muy importantes de gestionar. Una forma es reduciendo el consumo, pero la otra forma es que nosotros podamos ayudar a tener un agua de calidad. Y es allí donde se insertan estos proyectos de investigaciones que con la escuela estamos desarrollando, y particularmente con los metales pesados. Mira, hay muchas industrias que, producto de sus procesos productivos, ¿no es cierto?, descargan efluentes, que son aguas que, entre comillas, están contaminadas. Si bien hay tratamiento, y por normativa deben cumplir, ¿no es cierto?, cierto tratamiento, en ciertas ocasiones, ¿no es cierto?, o también ciertas bajas concentraciones pueden llegar a cuerpos de agua, ríos, océanos, lagos, etcétera. ¿Ya? El caso particular es que existen ciertas bacterias, que son las que estamos estudiando, tienen la capacidad de poder precipitar estos metales, ¿ya? Para que todos los que nos escuchan puedan entender. Por ejemplo, el caso más sencillo de entender esto de precipitar es, por ejemplo, cuando tenemos un café, ¿no es cierto? Le empezamos a agregar azúcar y se empieza a disolver, pero llega un momento, ¿no es cierto?, que el café está saturado de ese azúcar y ya no podemos disolver más, y lo que queda ahí que nosotros vemos es lo que está precipitado. Bueno, nosotros queremos lograr que estos metales que están en el agua, antes de que lleguen a los mares y al océano, a los lagos, a los ríos, podamos precipitarlos de esa forma y retirarlos para que el agua que podamos descargar sea un agua mucho más limpia, y así preservar, ¿no es cierto?, el ecosistema y el ambiente. Por supuesto, y esto es un tremendo aporte, como dices tú, además para mantener una buena calidad en algo que es vital en nuestra vida, algo que necesitamos para sobrevivir, para subsistir hoy día tan contaminado. ¿Y nos puedes contar un poquito qué se utiliza? ¿Se utilizan bacterias? ¿Cómo es la manera de aplicar esta investigación, pensándolo ya, llevándolo a un tema más concreto?
Exactamente. Mira, para ponerlo más concreto, pensemos, ¿no es cierto?, que la actividad principal más importante en nuestro país es la minería, ¿ya? Y la minería, producto de la extracción, ¿no es cierto?, de cobre, molibdeno, también existen otros metales que quedan en estos relaves, en aguas, y bajo ciertas condiciones podrían eventualmente ser descargados estas aguas con los metales pesados, ser descargadas a ríos, a lagos, etcétera. Ya, de hecho, ya hemos visto episodios, no recuerdo bien el año, pero en Antofagasta hubo un episodio muy importante de contaminación por arsénico, producto de una situación particular y la gestión de estos relaves. Ahora, en concreto, ¿cómo actúan estas bacterias? Bueno, estos microorganismos nosotros le damos ciertas condiciones, ¿ya? Y estas condiciones son básicamente que le damos un sustrato, un alimento que se llama urea, y con esto ellos hidrolizan, o sea, generan un compuesto que se llama carbonato, y cuando hay metales y hay carbonato, y están en altas concentraciones, así como yo daba el ejemplo del café con el azúcar, a altas concentraciones, la solución queda saturada y por simple química precipitan y caen. Entonces, la investigación que nosotros realizamos, en primer lugar tenía que ver con poder probar que esto funciona, ¿ya? De esta idea. Entonces se prueban con diferentes metales, por ejemplo, metales que tengan interés, por ejemplo, el arsénico, el cobre, el cadmio, el plomo, el cromo, etc. Entonces, lo primero que hicimos, y que es interesante, es buscar bacterias que tengan esta capacidad de precipitar estos metales, ¿ya? Los metales pesados, yo creo que muchos de ustedes saben que son bien problemáticos, no solo para nosotros, por tener hasta problemas asociados a cáncer, sino que también para diferentes microorganismos, para toda la cadena trófica, y especialmente las bacterias también pueden verse involucradas. Entonces, una de las cosas que hicimos fue, bueno, busquemos en lugares, en suelos o en aguas que están contaminadas con metales, busquemos microorganismos que puedan sobrevivir, ¿ya? O dicho un poco más técnico, que puedan tolerar estos metales pesados. Y bueno, toleran esos metales pesados porque tienen esta capacidad de precipitarlos. Entonces nosotros nos aprovechamos de esta condición natural que tienen los microorganismos, pero para llevarlo a un proceso, ya de un punto de vista más de ingeniería. Y lo que nosotros buscamos también es cómo poder escalar esto para que esto llegue a ser de una idea a un prototipo y a alguna planta que ya se pueda instalar. Bueno, Álvaro, esto además, imagino esta tremenda investigación, porque siento yo que además, como dices tú, es un tremendo aporte, sobre todo por esos efluentes que salen, se podrían aplicar directamente a las industrias antes de que esa agua sea eliminada, me imagino, ¿no? Exactamente. Mira, existen actualmente formas como convencionales que se llaman, o típicas de poder hacer esto, pero tienen harto inconveniente. Por ejemplo, altos costos energéticos, por un lado. Por otro lado, se precipitan con químicos, se precipitan los metales, pero los metales, basta que cambien algunas condiciones, como lo podría pasar en lagos, en ríos de pH u otras, y el metal vuelve a solubilizarse o vuelve a estar disponible, ¿ya? Entonces es como una solución a mediano plazo, porque por un lado lo eliminamos, pero después cambian las condiciones, tenemos que gestionarlo. En cambio aquí se ha visto que son bastante estables estos precipitados que se forman con las bacterias, y también tienen hartas ventajas, por ejemplo, que es una tecnología amigable con el medio ambiente, ya que es a partir de un proceso biológico, y también como otras que es mucho más estable este precipitado. Entonces, existen a veces ciertas condiciones en las cuales los procesos tradicionales no son eficaces cuando hay bajas concentraciones, pero sí los microorganismos son capaces de hacerlo. Y ahí es donde nosotros hacemos el hincapié en la investigación. Bueno, y interesante también porque la verdad que es, como dices tú, un material biológico, es vida que también ayuda a la vida, porque con esto podemos recuperar agua que llegan a los mares, que muchas veces también afectan a nuestra flora y fauna marina, porque son totalmente dañinos para ellos. Y bueno, me parece un tema súper interesante contarle a nuestros auditores de Radio Congreso que estamos conversando con Álvaro Torres. Él es ingeniero ambiental de la Universidad de la Frontera, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Biotecnología de la Universidad de la Frontera y doctor en Ciencias de Recursos Naturales de la Universidad de la Frontera. Hoy docente de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y se encuentra enfocado en la investigación en el área de biotecnología ambiental
social y docencia. Bueno, Álvaro, estos temas para mí son bastante importantes, sobre todo en estos momentos donde está realizándose además una gran cumbre, que es la COP26, buscando soluciones y apoyo para detener lo que es el cambio climático, y por supuesto estos aportes yo creo que se suman a toda la tendencia que existe hoy en día por mejorar y por disminuir un poco la emisión de gases, los contaminantes y todo lo que buscamos hacer para poder preservar el medio ambiente y no seguir destruyendo nuestros recursos naturales. Exactamente. Cada contribución que podamos realizar, ¿no es cierto?, puede ser significativa. Y también esto decirlo, ¿no es cierto?, que yo creo que algo todos entendemos, en la medida de que existan todas las disposiciones para tal. O sea, yo te digo, desde un punto de vista de investigación, existen muchas alternativas y soluciones biológicas, ¿no es cierto?, que básicamente es observar lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la naturaleza y poder tratar de replicarlo y llevarlo a sistemas más grandes. Y qué interesante lo que tú comentabas, porque justo nosotros también estamos empezando, incluso yo postulé a un proyecto Fondesit para usar, en vez de bacterias, para remover metales, microalgas. Y yo te quiero contar que aquí hay un beneficio doble, porque las microalgas son microorganismos fotosintéticos. Entonces toman el CO2 que está en el aire, ¿no es cierto?, para todo su proceso. Y hay microalgas que hacen lo mismo, precipitan metales, pero aparte de eso toman este CO2. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, gases de combustión? Los gases de combustión tienen CO2, ¿no es cierto?, producto obviamente de la combustión, de la oxidación del combustible, y en vez de ser liberado, pasarlo, ¿no es cierto?, por estas microalgas toman ese CO2, realizan su proceso fotosintético, crecen y aparte podrían eventualmente precipitar estos metales. Entonces, ese concepto así del loop o de biorefinería aporta mucho, porque no solo resolvemos por un lado el problema de los fluentes con las concentraciones de metales, sino también eventualmente podríamos ayudar a bajar las emisiones de CO2. Es una idea que está naciendo, se está empezando a postular, pero como esa hay muchas otras que son bien interesantes. Bueno, y como dices tú, bueno, la gente, para decirlo en palabras sencillas, el dióxido de carbono es la emisión de gases que se genera, bueno, en muchas industrias, el humo de los automóviles, qué sé yo, las combustiones, y es lo que hoy día conocemos como esos gases de efecto invernadero que han acelerado, porque no es que lo hayan hecho netamente ellos, pero han acelerado lo que es el cambio climático, y es parte de una de las problemáticas grandes que existe a nivel mundial, y qué mejor, además, nosotros, un país con una tremenda costa, que poder utilizar estas microalgas que ayuden a reducir las emisiones de efecto invernadero y además puedan limpiar las aguas. Me parece una idea pero increíble. Yo te quiero felicitar, Álvaro, porque la verdad que siento que son estas iniciativas y son ustedes como profesionales en los bioprocesos quienes nos están llevando hoy día a ver el mundo de otra manera, y de cómo todos podemos aportar con estas investigaciones y con estos granitos de arena a salvar un poco lo que queda aún de nuestro planeta. Sí, sí. No, y bueno, no solo yo, sino hay todo un grupo, como bien tú sabrás, de profesores, también de estudiantes, de doctorado, los mismos alumnos de la carrera de civil bioquímica, de proceso, en sus últimas etapas ellos tienen que presentar proyectos. Y entonces, estos proyectos son los que ellos evalúan. Y es interesante porque una parte es investigación, que es la que realizamos, pero también está la parte de ingeniería. O sea, la parte de ingeniería, que es lo importante, ellos tienen que ver cómo sería este proceso, si lo fuésemos a escalar, cuáles serían los equipos necesarios, y llevarlo esto al tema de costos, o sea, cuáles son sus costos de instalación, sus costos de operación, y con eso evaluar si son desde un punto de vista económico rentables, factibles. Entonces también se impregna, ¿no es cierto?, a los estudiantes de todas estas temáticas, y es muy importante porque después ellos salen, ¿no es cierto?, y empiezan a trabajar, y estos son temas ya instalados. O sea, el tema ambiental ya ni siquiera es un tema de gusto, sino es un requisito necesario, y más hoy en la situación en la que nos vemos envueltos como humanidad respecto al cambio climático. De todas maneras, Álvaro, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado aquí en tu tarde en la Congreso, y te vamos a dejar invitado también para otra entrevista, porque sé que hay muchos temas entretenidísimos e interesantes que tienes tú en torno al medio ambiente. Gracias por este aporte a las investigaciones, gracias por contribuir a mejorar nuestro planeta, y gracias por estar con nosotros hoy día en tu tarde en la Congreso. Muchísimas gracias a ti, y con gusto, cuando quieran, podemos estar de nuevo.
Por supuesto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, que esté muy bien.